El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El que cree en mí según la Escritura. Juan capítulo 7, versículo 38. ¿Qué significa eso? Creer en Jesucristo según la Escritura. Podemos leer, huir de Jesucristo, sea por internet, sea por las redes sociales. Pero la verdadera fe viene de una revelación a nuestro corazón, por la lectura de la palabra, por la revelación que el Espíritu Santo da a nuestro corazón. Cuando dice en español, también en alemán, en inglés, dice, el que cree en mí como dice la Escritura. ¿Cómo? Dice. Esa palabra, como dice la Escritura, en griego significa a la medida de la Escritura. La medida de la Escritura, el metron de la Escritura. No le quites nada a ese metro, porque si no, a lo largo de tu vida te va a faltar algo. Jesucristo dijo, mas cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Y el Espíritu Santo, del principio, cuando una persona viene al reino de los cielos por obra del Espíritu Santo, no es que nosotros buscamos al Señor, es el Señor que a través de la persona del Espíritu Santo nos busca. Jesucristo dijo en Juan 4, versículo 24, que Dios el Padre es Espíritu, y los que quieren adorarle tienen que adorarle en la verdad, en el Espíritu. Y dice Jesucristo, a tales adoradores busca el Padre. El Padre busca personas que le adoren. Pero Jesucristo, según Lucas 19, versículo 10, Él vino a buscar a los pecadores. Y el Espíritu Santo enviado por Jesucristo, porque el Espíritu Santo es una persona que fue derramada y vino a la tierra. Él siempre, todo el momento, estaba aquí. Como dice también Job, por el Espíritu Santo, Él adornó los cielos. Dios el Padre es el Dios omnipotente. Y nosotros cristianos no creemos en tres dioses, no. Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Ambos son Dios, no son tres dioses. Dios es uno. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, dice en hebreo. Oye Israel, nuestro Dios uno es. Pero en Dios el Padre
Dice la Biblia que el Padre envió al Hijo. Y luego, detrás de la resurrección, el Padre y el Hijo enviaron a la persona del Espíritu Santo. El problema de intentar explicar lo que es la Trinidad a personas que no creen es porque es imposible. La fe es lo único que comprende lo que no se puede expresar muchas veces con palabras. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Espíritu Santo. Sí, son tres personas, pero todo en una unidad que nosotros no nos podemos imaginar. Pero la fe que viene por la lectura de la Biblia comprende lo que la mente no capta. Por eso cuando algunas veces hablas sobre una persona, sobre la Trinidad, y te dice que es imposible, dile, sí, tienes razón. Es casi imposible de comprender, pero la fe lo comprende todo. Y cuando Jesucristo resucitó, el Espíritu Santo en Pentecostés vino completamente como persona. Él vino anteriormente. Cuando Jesucristo fue bautizado, el Espíritu Santo de Dios vino completamente sobre Jesucristo. Jesucristo había nacido del Espíritu Santo, pero ahora vino como un revestimiento para el ministerio. Y el Espíritu Santo, cuando uno empieza a andar con el Señor, de principio Él nos enseña ciertas lecciones. Nuestro maestro, nuestro profesor, el que nos guía, el que nos enseña, es la persona del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, cuando empiezas a andar con el Señor, Él te enseña del principio y desde los principios lo más importante, que es la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo te revela al Padre. El Espíritu Santo te revela lo que es la iglesia, lo que es la gracia de Jesucristo, lo que es nuestra identidad, la autoridad que tenemos. Pero hay dos cosas muy importantes que el Espíritu Santo de principio nos enseña, que es a tener una vida profunda de oración y la necesidad de leer la Biblia. Esas dos cosas el Espíritu Santo las provoca en nosotros. Es el Espíritu Santo que te da el comprender de la necesidad de orar. La pregunta es muchas veces, pastor, ¿cuánto tengo que orar? Cada uno, sabes, al fin y al cabo, nadie te lo puede decir. Cada uno percibe si ha orado lo necesario, sí o no. Yo mismo, yo lo percibo. No es que oro por minutos o por horas, es que lo percibes. Es algo en el espíritu, no se puede explicar. Una persona que ora sabe si ha orado o no. Es algo en el espíritu, no se puede explicar. Y hay muchas cosas que el Espíritu Santo del principio, Él nos enseña. Él nos enseña sobre la guerra espiritual. Pero hay tres cosas que me he dado cuenta. Hay tres cosas que son las más atacadas en el reino de Dios. Las tres cosas que son más controversas, que levantan más discusión en el reino de Dios, es primero, es la guerra espiritual, el diezmar y el hablar en nuevas lenguas. Esas tres cosas son las que más controversia levantan. El diezmar, el hablar en nuevas lenguas,
Son cosas que hay muchos comentarios. El atar el hombre fuerte, la guerra espiritual, son cosas que me he dado cuenta cuántas discusiones levantan. Pero una cosa aprendí hace años en el Evangelio de Mateo capítulo 9, que 2 ciegos le pidieron a Jesucristo recuperar la vista. Y Jesucristo dijo: ¿vosotros creéis que yo puedo? Y ellos dijeron: sí, Señor. Y Jesucristo dijo: conforme a vuestra fe. Y aprendí a lo largo de los años que muchas cosas dependen conforme a tu relación con el Señor, conforme al estilo de vida en el Espíritu que tienes y conforme a tu fe. Solo porque tú y yo no practicamos ciertas cosas no significa que no existen. Y aprendí una de las primeras lecciones cuando vine al reino de los cielos a la edad de 23 años, fue que me enseñaron a orar, a tomarme el tiempo. La forma como me enseñaron a orar no es que me dijeron: tú tienes que decir esto y esto y esto. No. Lo que me enseñaron era la necesidad que cuando ore, estar solo con el Señor. Si de verdad quieres tener un aprovecho, tener una vida profunda de oración, la soledad con el Señor es el secreto. Si de verdad quieres comprender la Biblia, la soledad en la lectura en voz alta es el secreto. Hoy quiero con vosotros compartir una cosa, queridos. La pregunta es: ¿tienen cristianos que diezmar? Y déjame explicarte por qué es tan importante. Pregunta: diezmo, como aparece en la Biblia en el Antiguo Testamento, nosotros cristianos, que no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia de Jesucristo, pregunta: ¿es necesario que nosotros, lo mismo que los judíos, lo mismo que Abraham, Jacob, y lo mismo que dice en el libro de Malaquías, es necesario? ¿Es obligatorio? Nosotros cristianos tenemos que dar los diezmos, ofrendas y esas cosas, primicias, ¿sí o no? Os pido por favor que me deis un poco tiempo para explicarlo. Pero al principio quiero decir una cosa. Que nadie te puede obligar a dar los diezmos o ofrendas. Nadie. Algunas veces yo aprendo por una pregunta o una llamada de las muchas que llegan a la radio y me preguntan cosas. Aprendo más que estar 10 horas en un diccionario estudiando. Un día, un joven me preguntó, recién salvado: pastor, usted ha dicho que nosotros estamos bajo la gracia. Dije: sí, claro. Pero este joven, de alguna forma le habían hablado de los diezmos. Y me dijo: pastor, pero una pregunta. Si nosotros estamos bajo la gracia de Jesucristo y no somos salvos por obras, sino por la pura gracia de Jesucristo, pregunta, me dijo, ¿es necesario, tenemos nosotros cristianos que diezmar, sí o no? Y yo le pregunté una cosa, mira, una pregunta. Si algo funcionaba en el Antiguo Testamento, ¿no piensas que funcionará mejor bajo la gracia? Y me dijo: sí, absoluto. Y le dije a este joven: ¿sabes? Y otra cosa, a mí no me importa tanto si algo es del Antiguo o algo del Nuevo Testamento.
La pregunta es si funciona. La única pregunta es si funciona. Pero quiero mencionarlo otra vez. Nadie tiene el derecho de obligarte, controlarte, de manipularte para que des diezmos, ofrendas, primicias, ayudas a la iglesia. Nadie. Nadie tiene derecho. Tú eres libre. Algunos dirán, sí, pero pastor, pero la Biblia dice, sois malditos. A ver, para, momento. Dios el Padre, eso lo habló en el Antiguo Testamento, bajo la ley. Pero tú ahora eres adoptado por Dios, nacido por Dios, en el Espíritu, de nuevo nacido. Ya no eres esclavo, eres hijo, eres hija. Tú no estás bajo la condenación, la demanda de la ley. Tú estás bajo la gracia de Jesucristo. Romanos capítulo 8 dice, no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Sí, me dijo una hermana, sí, pero me han dicho que soy maldita y que trae maldición y destrucción a mi casa si no doy los diezmos. Y dije, a ver, espera. ¿Tú eres una hija de Dios? Ella me dijo, sí. Y le dije, ¿qué padre con 2 dedos del cerebro maldice a sus hijos? Dios el Padre, lo que voy a decir, y si puede escríbetelo bien. El Padre Celestial no maldice lo que el Hijo salvó. El Padre no maldice a nadie a quien su Hijo Jesucristo salvó. Bajo la gracia no hay maldición, pero sí corrección. Y nosotros cristianos, otra vez, déjame explicarlo. ¿Alguien te puede obligar a diezmar? No. ¿Alguien te puede obligar a ofrendar? Tampoco. Un día me llegó una llamada y a través de esa llamada aprendí mucho otra vez. Una hermana me llamó y me dijo, pastor, ¿cómo es eso? Usted dice que si yo diezmo, Dios el Padre me va a bendecir. Y le dije, a ver, no lo he dicho yo, lo dice Él. Él es fiel, mucho más que nosotros. Ella me dijo, pastor, yo diezmo, yo ofrendo, pero no veo la bendición de Dios en mi vida. Y yo me dije, algo está mal. ¿Cómo es eso que alguien hace lo correcto, pero no le funciona? Dije, algo está mal. Y le dije, a ver, hermana, una pregunta. ¿Tú diezmas y tú ofrendas? Y ella dijo, sí. Y dice, y que no se me ocurre no hacerlo. Digo, ¿cómo que has dicho? Dice, mira, pastor, le voy a explicar. En la iglesia donde yo estoy, si yo no llevo la ofrenda y los diezmos al principio del mes, ya me están llamando y preguntando dónde están los diezmos, la ofrenda. Y le dije, ¿what? ¿Que te están llamando? Ya. Y otra cosa me dijo ella, mire, cuando yo me convertí, el pastor me llamó a la oficina y le tuve que llevar mi nómina. Y le dije, ¿para qué? Y ella dijo, para que él vea cuánto yo gano al mes. Y él decidió en aquel momento sobre el diezmo y la ofrenda. Y le dije, hermana, tú no estás en una iglesia. Tú estás en una secta. Y le dije a ella, mira, hermana, mira, te explico. En el reino de Dios con Jesucristo, todo
lo que no es por amor, lo que no es por fe y lo que no es por obediencia, no te trae bendición. Si tú haces algo por miedo, porque te están controlando, te están obligando, te están manipulando, entonces no puede venir la bendición, porque lo haces por temor. Y el temor y la fe no van mano en mano, no pueden vivir en la misma casa. Y ahí aprendí una cosa, que tú puedes hacer lo correcto con el corazón incorrecto y no ves nada. La pregunta es, ¿alguien te puede obligar a diezmar? No. ¿Alguien te puede obligar a ofrendar? No. Pero la pregunta es, ¿pero funciona si yo doy los diezmos y las ofrendas? ¿Funciona en el reino de Dios? Sí. Yo personalmente lo hago, lo practico, lo experimento. Nadie te puede obligar, pero si lo haces por fe, verás cómo funciona. Algunos dicen, no, pastor, mire, las finanzas no son importantes. ¿Que las finanzas no son importantes? Entonces, te pregunto una cosa, ¿por qué te levantaste esta mañana? A lo mejor te levantaste con dolor en tu espalda, a lo mejor te dolían las rodillas, a lo mejor no tenías ganas, pero te levantaste y fuiste a trabajar. ¿Por qué? Yo te digo por qué. Porque es necesario trabajar. Porque si uno no trabaja, no gana ningún dinero. Ahora, ¿es dinero lo más importante? No, en ningún momento, de ninguna manera. Pero es tan importante para ti, para mí, que no importa si llueve, se hace frío como esta mañana, que era diabólico, se hace calor, tú vas a trabajar. ¿Por qué? Porque el dinero no es lo más importante, pero sí tiene cierta importancia en nuestra vida. Y para nosotros cristianos hay otra cosa, que las finanzas tienen un aspecto muy importante espiritual. Es algo en el espíritu. Pregunta, ¿alguien te puede obligar a diezmar? No. ¿Alguien te puede obligar a dar ofrendas? Tampoco. Pero si lo haces por amor, si lo haces por cariño, por fe, obediencia al Señor, verás la mano del Señor y, como dice el profeta Malaquías, las ventanas de los cielos abiertos. La pregunta es, ¿funcionan los diezmos? Absoluto. El que quiera hacerlo, que lo haga. Y el que no lo haga. Pero pastor, me han dicho que estoy maldecido. Que no, que tú no puedes estar bajo maldición. Si tú crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, eres un discípulo del Señor, entonces tú quieres, por amor y agradecimiento, vivir con el Señor. La maldición era consecuencia de romper la ley o de intentar ser justificado por la ley. Tú y yo estamos bajo la gracia. Y si algo funcionaba, a una pregunta, querido oyente, a todos los hermanos cristianos, ¿dónde está escrito: el Señor es mi pastor y nada me faltará? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo? En el Antiguo. Pregunta, ¿dónde está escrito: ninguna arma forjada contra ti prosperará? ¿Dónde está escrito? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? En el Antiguo. ¿Dónde está escrito? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pregunta, ¿dónde está escrito eso? ¿En el Antiguo o el Nuevo Testamento?
¿Sabe lo que yo me pregunto? Que hay personas que recortan la Biblia así como a ellos les cae bien. ¿Sabes? Nadie te puede obligar a diezmar y ofrendar, pero si lo haces y lo haces correctamente, puedes ver bendiciones. Que yo os puedo dar testimonio. Queridos, mirad, por el amor de Dios, mirad. ¿De verdad tú te crees que yo te digo que orar es bueno si yo no estuviera orando por el amor de Dios? ¿Tú te crees que yo te digo, lee la Biblia si yo no leo la Biblia? Mirad, queridos. Yo diezmo y doy ofrendas y pretendo ser lo más generoso posible en mi vida. Te voy a decir una cosa. Es verdad lo que dicen los proverbios. El generoso prospera en todo ámbito. Pero hay una pregunta. ¿Se puede diezmar incorrectamente? Es claro. Por miedo, por control, por obligación. Y porque te crees que Dios el Padre te va a castigar. Querida hermana, querido hermano, oíme. El Señor, tu querido Padre, que te ama y te aprecia, Él no te castiga. ¿Te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? El hijo no solo que no dio los diezmos, el hijo lo gastó todo. Pregunta, ¿el padre estaba enfadado? No. Dios el Padre no está enfadado contigo. No temas. Ahora la pregunta es esta. ¿Tú estás obligado a dar los diezmos? No. Pero dar los diezmos, las ofrendas, es algo bueno, que funciona, que te bendice de una forma que otros no se pueden imaginar. Todo lo que hagas con gozo, eso atrae la bendición. Todo lo que se hace con gozo es porque lo has comprendido. El gozo es la base donde aterriza la bendición. ¿Y cómo se dan los diezmos? Otra vez, o déjame explicarlo de esta forma. Yo soy el pastor Juan Cano, más joven que nunca. Y estoy al frente de la Iglesia Pasión por Cristo. Yo no fui elegido como pastor. Yo fui llamado por el Señor para ser pastor. Hay personas que se autoproclaman, pero eso se nota. Eso es en la carne, es diabólico. Pero el que es llamado por el Señor, eso ya estamos hablando de otra categoría, de otro nivel. Ok. Nosotros éramos pastores, y déjame esta enseñanza empaquetarla en mi testimonio. Nosotros éramos pastores en Alemania. Es gracioso. Cuando yo vine para España dije que era un pastor alemán. Luego me di cuenta que es un perro. Pero es igual. Igual. Y nosotros, mi esposa y yo, éramos pastores en una iglesia en Alemania. Una iglesia que para el ámbito alemán era bien próspera. Dimos en 10 años más de 1 millón de euros a la misión a los pobres. Más de 1 millón lo dimos. Yo personalmente iba a llevar dinero para allá. Y cuando habíamos terminado todo, teníamos un recinto con 5.000 metros cuadrados. 8.000 metros cuadrados, así. 5.000 metros cuadrados eran un gimnasio. Era un jardín de 1.900 metros cuadrados,
con una half pipe, eso para los inline skaters, para los, no sé cómo se dice en español, patines le llamáis, creo. Teníamos un gimnasio que era impresionante. La iglesia tiene un gimnasio de más de 2.000 metros cuadrados, con sauna, solario, todo separado, hombre-mujer, 4 canchas de fútbol, internas, con un techo por encima. Impresionante. Y luego teníamos 3 campos de tenis y 18 campos de badminton. Ok, restaurante, todo. Y la iglesia tenía otros 3.000 metros cuadrados. Tenemos 5 cultos. Y la iglesia, teníamos parque para jugar los columpios para los niños pequeños, medianos, mayores. Era impresionante, todo estaba bien. Tenemos un jardín para tomar café con la iglesia, impresionante. Cuando todo está terminado, cuando todo está casi pagado, el Señor, Dios el Padre, le habla a mi esposa y a mí en el mismo día, a la misma hora, en el mismo minuto, pero ella estaba en casa y yo en la iglesia. Yo sé que suena un poco raro, pero no importa, yo te lo cuento. Si tú lo crees, lo crees. Si no, tú tranquilo, tómate un café y ya está, no tienes que creerlo. A mí me pasó, tú no tienes que creerlo. No tienes que... yo lo experimenté, tú ni te rompas la cabeza. Audiblemente, Dios el Padre me habló. Alguien dice, ¿cómo? ¿Dios le habló? Sí, me habló. De nuevo, tómate el café, relájate, no importa. A mí me pasó. Eran sobre las 10:59 más o menos de la mañana. Y a mi esposa, en el mismo momento, en casa, a más de 20 kilómetros, le pasó lo mismo. Y el Señor dijo, hijo, tu tiempo aquí ha terminado. Y yo le dije, ¿dónde quieres que vaya, Padre? Y él me dijo, vete para España. Y yo le pregunté, ¿a dónde? Y él me dijo, para Madrid. Y le dije, ¿cuándo? Y él me dijo, justo el mes, junio. Lo mismo le dijo el Señor a mi esposa en casa. Y otra cosa que el Señor me dijo fue esto. Dile a los alemanes, a la iglesia, que no te envíen ni un céntimo. Yo había aprendido 3 carreras, profesiones, con diplomas, con todo. Y entonces yo pensé, vale, pues entonces me voy a trabajar, a ganarme la vida y empezar la iglesia. Y cuando nos vinimos para acá, el Señor me dijo, dile a los alemanes que no te envíen ofrendas. Yo le dije a la iglesia que por favor no me envíe ningún dinero. Me preguntaron por qué y dije, porque el Señor me ha hablado. Y lo que fue, y me dijo fue esto. Él me dijo, hijo, yo te voy a dar todo lo que tú necesites. Yo dije, Señor, ¿quieres que vaya a trabajar? Y el Señor me dijo, sí, pero vas a trabajar para mí. Y todo lo que tú necesites yo te lo doy. Pero te voy a pedir que me hagas un favor, me dijo el Señor. Todo lo que yo te dé, vas a diezmar. Y también vas a dar una ofrenda. Yo dije, correcto, con el Señor no se discute. Y empezamos la iglesia con 7 miembros. Que era mi esposa, yo, mis 2 hijas, ya éramos 4. Y los primeros 3 miembros de la iglesia Pasión por Cristo era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No está mal para empezar. Y el Señor me dijo, todo lo que yo te probé, tú lo diezmas y ofrendas. Y así lo he hecho hasta ahora.
La Iglesia Pasión por Cristo, por la gracia del Señor y por la bendición que Él nos ha dado, 11 veces nos mudamos de iglesia. 11. La obra que estamos haciendo para la ampliación es el 12, pero no, eso ya no es un cambio de local. No, por eso 11. Y también cuando empecé la radio, el Señor me dijo, no quiero que le cobres a nadie nada. Todo lo vas a hacer por fe. Una vez al mes le vas a dar la oportunidad a las personas que están en el Espíritu contigo, que ellos aporten, ayuden y den ofrenda a la radio. Pero no cobres ningún programa. Y todo eso lo estoy practicando, querido oyente. Y yo deseo de todo corazón que a ti te vaya bien. Mira, os voy a contar una cosa. Si yo como pastor, a mí me va bien, pero a ti no, yo he fallado. Yo he fallado. La Iglesia Pasión por Cristo, hoy por hoy, que tenemos los 5 cultos repartidos, bueno, en verdad son 6, porque el miércoles también tenemos el culto de oración. Aproximadamente más de 3.800 miembros. Esta mañana estuve mirando, eran 3.700, pero sin contar los niños y los jóvenes, solo los mayores. Y yo, como persona, como pastor, yo no controlo a nadie. Yo no obligo a nadie a diezmar y a ofrendar. ¿Por qué? Porque se me caería la cara de vergüenza. Lo que sí hago es esto. Yo voy con buen ejemplo por delante. Si yo no oro, la iglesia no ora. Si yo no leo la Biblia, la iglesia no lee la Biblia. Y si yo no diezmo y ofrendo, la iglesia tampoco lo va a hacer. La razón porque la gente, los hermanos, las hermanas, están en un espíritu conmigo en la Iglesia Pasión por Cristo es porque antes que ellos lo hagan, lo he hecho yo en el espíritu. Y yo soy una persona, y la gente que me rodea sabe que lo soy, que soy generoso. Vosotros mismos me habéis oído en la radio, cuando alguien ha llamado y no tenía para comer, y no tenía esto, lo otro. Vosotros sois testimonio, muchos de vosotros, como habéis oído y que le he dicho, yo te voy a dar una ofrenda, yo te voy a ayudar. Vosotros habéis sido testigos. ¿De verdad pensáis, queridos, que nosotros dependemos del mundo? Es tiempo que leas la Biblia, lo que dice Ageo 2:8. Dice que el oro y la plata le pertenece al Señor, no al diablo. El diablo es un trincao, es a liar, es un mentiroso. Y toda la tierra le pertenece al Señor. Yo no estoy diciendo que la meta de todo esto es que tú seas rico. No. A ver, queridos, atención. Verdaderamente rico no eres cuando tienes dinero. No me cuentes eso. No. Verdadera riqueza es una profunda, íntima, cercana, relación con el Dios Santo, vivo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo más precioso que existe en esta tierra. Ahora, Dios el Padre, Él ha dado los diezmos, las ofrendas, las primicias, los votos, las limosnas, la honra, porque cada una de esas cosas trae una bendición. Tú dirás, pastor, ¿tengo que hacerlo? No. Tú no estás obligado, pero si lo haces, puedes esperar bendición. La pregunta es, ¿cómo se diezma verdaderamente? ¿Cómo? Primero, tienes que diezmar
Si tú quieres dar los diezmos, que es el 10%, mira, queridos, si yo a lo mejor lo hago, a lo mejor al final lo hago, porque es que si no, algunos, hasta como dijo Jesucristo, hasta que no veas, no crees. Mira, primero, ¿cómo se dan los diezmos? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hace el pastor Juan Cano? El otro día alguien me trae un sobre y dice, pastor, tome, esto es para su cumpleaños. Abrí el sobre, le dije gracias, abrí el sobre y delante de esa persona cogí el diezmo y lo metí en otro sobre que tengo donde junto mis diezmos. ¿Cómo se da el diezmo? Primero. Lo primero es el diezmo, no lo último. Si tú primero pagas la casa, el coche, la comida, todo, y al último das el diezmo, ¿eso no es el diezmo? No. Puede ser matemáticamente el diezmo, pero no es espiritualmente el diezmo. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus primicias, lo primero. Sea lo que sea que me dan, sea lo que ponen en mis manos, yo cojo los diezmos primero. Y otra cosa, los diezmos se dan completos. Otra vez, si no quieres hacerlo, querido cristiano, no lo hagas. Pero pastor, me han dicho que voy a estar bajo maldición. No estás bajo maldición. No. Tú eres una hija y un hijo de Dios. No hay maldición para los hijos de Dios. No. Ahora, eso no significa que experimentarás la bendición. La bendición es un fruto que crece en un árbol que se llama obediencia, con las raíces que se llaman fe. Si tú quieres dar los diezmos, hazlo. Otra cosa, todos los que me estáis oyendo, ¿dónde se dan los diezmos? Según Malaquías 3:10, en el lugar que te alimenta, en el lugar que te inspira. ¿Y dónde es eso? Normalmente estoy en tu iglesia. Hay personas que dicen, pastor, yo estoy en una iglesia y le quiero enviar a usted los diezmos. No, de eso nada. No. Si tú estás en una iglesia, ni se te ocurre enviarme a mí los diezmos. No lo hagas, porque eso no trae bendición de ninguna forma, ni para ti ni para mí, ni se te ocurra. Ahora, si quieres enviar una ofrenda, es otra cosa, pero los diezmos se dan en la iglesia donde tú vas. Pero si trabajas de interna, y como me han dicho muchas hermanas y hermanos, óyeme, un hermano, ¿sabéis que probablemente el único país en esta tierra que no tiene un local de iglesia evangélica, ¿sabéis dónde es? Probablemente Mónaco. Y hoy me escribió un hermano desde Mónaco, de Monte Carlo, ¿está bien dicho? ¿Sí? Monte Carlo, Mónaco. Y me escribió que desde allí oye la radio. Él no tiene iglesia. ¿Dónde ir? ¿Qué hace? Él, como considera la radio como su iglesia, ahí él envía los diezmos. A él sí le está permitido. ¿Por qué? Porque el lugar de su alimentación son las enseñanzas que Dios me ha dado y que transmitimos por Dynamis Radio. Y si tú eres interno, y no tienes iglesia donde vas, y tú dices, pastor, pero yo quiero dar los diezmos, a ti sí te lo permito. Si no tienes iglesia, te lo permito. Pero todo lo que tenés iglesia, no. Tú vas a diezmar en tu iglesia. Ok. Y podéis ayudar, eso sí. Podéis enviar una ofrenda, eso sí. Otra cosa, ¿cómo se diezma de todo corazón para que la bendición realmente venga sobre tu vida? Se tiene que diezmar, como dije,
primero, completo y directo. Ve a tu pastor, ponlo en sus manos. Que te bendiga. Yo oro por cada persona que trae los diezmos, yo le bendigo en el nombre de Jesús. Y algunos dicen, ¿y eso ayuda? Bueno, yo no sé qué clase de vida de oración tú tienes, pero I know de dónde vengo. Yo sé dónde estuve esta mañana. Yo no sé dónde tú estuviste, pero I know, yo sé dónde yo estuve. Y el lugar donde yo estuve se llama la intimidad con el Señor. ¿Ya? Este hermano de Mónaco o Monte Carlo, ya ni me acuerdo. Monte Carlo, creo que no, Monte Carlo, así. Allí a donde están los Grimaldis, allí. Este hermano es de Madrid, de Parla. Y me dice ahora que está trabajando con un duque. Y él me llamó. Y me preguntó, pastor, no tengo trabajo. Y vino a la iglesia. Pastor, ¿me puede ayudar a orar? Dije, claro, querido, ven. Y me escribió, dando las gracias, que detrás de la oración, dice, encontró este trabajo con este duque. ¡Wow! Pues nada, le digo, llévame contigo. Pues nada, le digo, llévame contigo. La oración del pastor funciona. Sí, si tu pastor, él también diezma y ofrenda, tiene poder, si no, no tiene poder. El diezmo se da en la iglesia, en el lugar o en el lugar que te alimenta. Y uno tiene que hacerlo continuamente, es como una dieta. Si tú haces una dieta el lunes, el viernes, por favor, no me digas que no te funciona. Tiene que ser continuamente. Hazlo de corazón, hazlo con expectativa, hazlo con gozo, hazlo por fe. Y esos diezmos, queridos, tienen un poder que son impresionantes. Pero déjame decirte una cosa. La salvación es gratuita. La salvación no se compra. La bendición es el fruto de la obediencia. ¿Cómo se tiene que diezmar? Con gozo. Oye lo que dice Salmo 54:6. Voluntariamente sacrificaré al Señor. Es voluntariamente. Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Todo lo que no es voluntariamente no funciona. Por eso, queridos, yo lo practico. Yo lo practico. Yo jamás en mi vida te pediría o te enseñaría algo que no practico. Eso se llama hipócrita. Ayuno, claro. Me levanto por la mañana a orar, por supuesto. Leo la Biblia, como no te puedes imaginar. Todo eso lo enseño por Dynamis Radio, por la Iglesia Pasión por Cristo. Y la Iglesia Pasión por Cristo es una iglesia muy bendecida. ¿Por qué? Porque ellos son generosos. Y la Biblia dice que el generoso, él prospera en todo ámbito. ¿Existe un evangelio de la prosperidad? No, por supuesto que no. Solo existe el evangelio de Jesucristo, el evangelio de su gracia, el evangelio del reino de Dios. No existe el evangelio de la prosperidad. Pero sí existe el Dios el Padre que te hace prosperar, como dice Job 8, versículo 7. Tu principio probablemente fue pequeño, pero tu final será muy grande. Isaías 3, versículo 10 dice, dile al justo que le irá bien. Por eso, querido oyente, a mí me encantaría enviarte este mensaje. Pero no solo eso. Si tú dices, pastor,
Yo quiero aprender cómo diezmar verdaderamente para que me bendiga el Señor. Porque la bendición es el fruto de la fe y la obediencia. Si quieres, yo te envío una serie donde tú aprendes. Aprende y luego lo practicas. Pregunta otra vez, ¿alguien te puede obligar? No. ¿Estás bajo maldición? No. ¿Vas al infierno? No. ¿Le abriste a los demonios la puerta? No. Por el amor de Dios, que eres una hija de Dios. ¿Cómo te va a maldecir Dios el Padre? Ahora, ¿te pierdes la bendición? Sí, absoluto. Si de verdad quieres ver ventanas abiertas sobre tu vida, oportunidades nuevas, acuérdate lo que el Señor le dijo a Cornelio en Hechos 10:4. Cornelio, no temas. Tus oraciones y tus limosnas han subido para arriba. No solo tus oraciones suben para arriba, también tus diezmos, ofrendas, primicias y todo. ¿Cuánto me encantaría enviarte una enseñanza sobre qué son primicias, qué son votos, todo cosas que yo practico? Si tú no quieres practicarlo, no lo hagas. Pero a mí me funciona. Y una pregunta. Con 2 dedos celebro, ¿no te gustaría ser bendecido? Si lo haces bien, puedes, sin duda, esperar la bendición del Señor. Por eso, me encantaría enviarte este mensaje y los otros mensajes sobre los diezmos, la ofrenda, las primicias. Yo te lo envío. Y tú, si quieres, lo oyes. Y si quieres hacerlo, lo haces. Si no, tranquilo. Ni te rompas la cabeza. Ahora, ¿pero pastor, me voy a perder algo? Sí, claro. El Señor no te obliga. Tú decides. Tú decides. No hay ninguna obligación. Y una de las cosas donde más abre los cielos es cuando sembramos para que otras personas sean salvas. No solo para que tú seas bendecido, sino para que otras personas puedan oír el Evangelio del reino de Dios, de Jesucristo, de su gracia.